Tengo una señora conocida que tenía, pues se le murió, tenía un perrito y el perrito era bueno, no hacía renegar nada, pero ella lo trataba mal, pobrecito. Y lo retaba siempre. Pero no es que, hacía travesuras, sino que era ella la que lo retaba. Y en uno de esos retos le dice así, fíjense y escuchen bien. Le dice, vos no entendés el castellano, le dice. Añamembui. ¿Se entiende lo que dije? ¿Dije en castellano algo? ¿Y dije algo en otro idioma? Bien, así lo trataba al perrito, pero a mí lo que me llamó la atención es que le decía, no entendés el castellano, y ella le hablaba en castellano y en guaraní. O sea que tenía una mezcla bárbara. Y pensaba como en muchos lugares esto es muy común, o sea que haya mezcla de los idiomas Bueno, nosotros hablamos hoy tan raro, tan mezclados los idiomas, cosas en inglés, cosas en no sé qué, porque estamos todos mezclados. Bien. ¿Por qué traje esto? Porque hay una palabrita que aparece allí en la lectura de hoy y que la repetimos nosotros varias veces en el Salmo, donde parece como que se les hubiera escapado a los que tradujeron la Biblia, especialmente estos textos que usamos en la liturgia. La palabrita es esta, fíjense la frase. Dice el Salmo, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. ¿Cuál es la palabrita que yo estoy acá subrayando? Ojalá. ¿Qué quiere decir ojalá? ¿Alguno sabe? Dios quiera, ojalá quiera. Fíjense, es una palabra que si bien nosotros la tenemos en el español o en el castellano, es una palabra árabe. ¿Y qué significa? Traduciéndola a nuestro lenguaje, Dios quiera. Pero no dice Dios quiera, dice Alá quiera. O sea que es una palabra de los musulmanes. Y nosotros en la liturgia nuestra, que somos cristianos, pronunciamos una palabra que no es nuestra, que es de otra religión. Alá quiera. ¿Y qué es lo que le pedimos a Alá? Que escuchemos la voz del Señor. Así que esto es muy importante. Por más que tengamos allí una palabrita media extraña a nuestra religión, a nuestro cristianismo, estamos diciendo, Dios quiera que escuchemos la palabra. Bueno, y ahora entonces sí vamos a las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y acá vamos a entrar en un tema algo complicado, porque tenemos que saber bien de qué estamos hablando. Si yo pregunto acá a los que están presentes, si tienen fe, ¿qué me van a decir? ¿Tienen fe ustedes? ¿Todos? Bueno, capaz que si salimos a la calle y empezamos a preguntar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, más o menos nos van a decir que tienen fe, la mayoría, tienen fe. Bueno, y a mí se me ocurrió esta pregunta porque vamos a tratar de entender qué significa. La pregunta es esta. Nosotros decimos que tenemos fe. ¿Y Dios tiene fe? ¿Qué me dicen ustedes? Que no. ¿Quién más dice otra cosa? Que sí, dijeron por allá. Bueno. ¿Si tiene fe sobre nosotros? No, si tiene fe, si cree, Dios cree. ¿En qué creería Dios? Dios no podría creer en nada porque Él es lo más grande que hay. Pero sin embargo,
tiene fe en nosotros. Ahí está el tema. Cree en nosotros. Pese a que nosotros somos un desastre. Cree en nosotros. Nos sigue teniendo paciencia, espera en nosotros. Nos ha dejado la iglesia en nuestras manos. Fíjese, la confianza que tiene en nosotros, pese a que nosotros somos, como les decía, un desastre. Así que Dios pone su fe en nosotros. Si no, ni siquiera se hubiera molestado en hacer una creación, ni en hacer una humanidad, ni en hacer el mundo para nosotros, ni enviar a su propio Hijo para que nos rescate de toda la miseria y la mugre que somos. Bien, Dios cree en nosotros y esto es muy importante. O sea, como que Dios sigue esperándonos, por más que tengamos miserias y pecados. Y la otra pregunta que viene relacionada con esta es esta. ¿Y nosotros creemos en nosotros? Porque nosotros decimos en el credo que creemos en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y a continuación decimos, creo en la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Ahí se nos empieza a complicar la cosa. Es porque no creemos mucho en nosotros. En Dios sí es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los santos, porque están por la parte del sabedor. Pero la iglesia somos los que estamos acá, los hermanos. Y ahí empezamos a hacer agua, porque ya no creemos tanto en los hermanos. Solo aquel que tiene fe en sus hermanos, que cree en ellos, es aquel que puede llevarle el mensaje de Dios. Porque si yo no creo, ¿qué mensaje le voy a llevar a ese? Ya lo estoy descalificando. Es decir, ¿cómo voy a perdonar a alguien si no lo quiero? Ya empezamos mal, o sea, ni siquiera tengo esperanza de que haya un cambio, nada. Entonces, cada día que va pasando nos vamos haciendo más desconfiados de nuestros hermanos, porque son pecadores, porque son un desastre, y es cierto, y nosotros somos iguales, o peores. Es decir, creer en la iglesia es lo más costoso que hay. Nos cuesta una barbaridad. Por eso, enseguida que Jesús habló de perdonar a los hermanos, uno de los discípulos lo que dice, Señor, aumentanos la fe. Porque hace falta mucha fe para perdonar a los hermanos. Y los hermanos a veces nos hacen cada desastre. Y a veces nos dejan marcados para toda la vida, con alguna maldad. O también nosotros hacemos lo mismo con los demás. Es decir, creer es creer en el hermano. Creer en Dios es creer en el hermano. No se puede creer en Dios y no creer en los hermanos. Porque es como la otra cara de la misma moneda. Hay una carta del apóstol San Juan que dice lo siguiente. Escuchen bien porque esto es muy fuerte. Dice así. El que dice que cree en Dios, a quien no ve, y no cree en su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. No podemos decir que creemos en Dios y no creemos en los hermanos. Entonces somos unos mentirosos. Porque la verdadera fe hace que creamos en nuestros hermanos. Por más que ellos sean, como decía, pecadores igual que nosotros. Con alguna dimensión mayor o menor, pero pecadores al fin.
Es decir, acá estamos ante un tema muy fuerte, muy fuerte. La fe. Aumentanos la fe. Y especialmente en eso que decimos en el credo, que ahora en un momentito más vamos a reiterar y lo vamos a decir con todas las letras. Creo en la iglesia. Que no son los edificios, son las personas. Las personas. Aquellos con quienes comparto la fe y aquellos que son hermanos porque son hijos de Dios, mis hermanos. Bueno, vamos entonces ahora a renovar esa fe, tomamos los libritos, la